vemos que hay una necesidad y que se puede hacer un concepto de vivienda más moderno que ya empieza a existir en otros países más desarrollados. Duré 5 minutos para darme cuenta que era el lugar que quería ir. Si hay muchísima más demanda que oferta, hay que crear más oferta. Pero también hay otro tipo de formaciones profesionales que en mi opinión aportan incluso mucho más valor. Una medida comprobada que no funciona en muchos lugares. Buenas a todos y bienvenidos a esta nueva entrevista de Mindcast. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Nieto, CEO y co-founder de la agencia de real estate WeVLC, que se encargan de gestionar activos inmobiliarios y convertirlos en espacios de co-living y de flex living para gente joven, emprendedores y en definitiva gente que quiere otra opción de vivienda. Así que nada, Andrés, ¿qué tal estás? Estamos encantados de tenerte aquí. Cuéntanos un poco más, ¿qué hacéis? Preséntate mejor. Sí, bueno, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por tenerme aquí. Sí, como has dicho, me llamo Andrés. Principalmente me dedico a WeValencia, una empresa de gestión de activos inmobiliarios, como has comentado. Creamos espacios de co-living y flex living, que ahora os contaré un poquito más qué es. Y nos encargamos de dar una oferta a un tipo de target group que necesita vivienda, especialmente en Valencia, y es jóvenes profesionales que vienen a la ciudad y que nosotros creamos espacios para ellos. Paralelamente, para crear estos espacios, tenemos una empresa de inversión inmobiliaria donde facilitamos a inversores de todo tipo a que puedan invertir con nosotros en transformar espacios que suelen estar en un estado paupérrimo y les damos una nueva vida para que la gente pueda vivir en ellos. ¿Detectáis que Valencia es una ciudad que atrae a ese tipo de perfil de gente que realmente quiere vivir, que considera Valencia una ciudad atractiva para aprender o para emprender o para desarrollarse aquí profesionalmente? Definitivamente, yo creo que Valencia ahora mismo está en su mejor momento. Podéis ver en todos los rankings que se posiciona como número 1 del mundo para vivir para expats. Y nosotros ya llevamos aquí mucho tiempo, más de 10 años, tenemos una comunidad internacional bastante potente, tenemos ya casi más de 250 empleados jóvenes internacionales entre distintas empresas de nuestro grupo. Entonces sí que es verdad que aparte de que la ciudad atrae, lo podemos vivir en primera persona, que tenemos un hub internacional aquí en Valencia, donde sí que vemos a este talento internacional. Genial. Yo conozco de primera mano en qué consiste ese hub y el ambiente que se respira ahí. Ya ahora pasaremos más adelante, hablaremos más en detalle de eso porque creo que es súper interesante que lo expliques tú, que lo has visto crecer. Yo llevo menos tiempo, pero tú... ¿Te gusta? Me encanta. Entonces, pero creo que tú podrás describirlo muchísimo mejor y ver cuáles fueron los inicios y qué es lo que realmente estáis aportando a toda esa gente que pertenecemos a él. Vale. Entonces, como siempre, en todas estas entrevistas vamos a remontarnos a los inicios de Andrés un poco. Vamos a ver cómo era ese Andrés niño, ese Andrés adolescente, qué primeras inquietudes, qué primeras vocaciones se vio y cómo explicarías tú rápidamente ahora cómo ese niño, cómo ese Andrés niño pequeño te llevó a donde estás hoy en día. Sí, el Andrés niño ha ido por distintas etapas y adolescente, diría. O sea, de la época más niño fue una etapa muy tranquila, un niño bastante normal, bastante feliz con todo lo que podía necesitar. Hubo un momento en mi vida más adolescente donde las cosas empezaron a torcer, podría decir, bastante, de hecho. Entonces empecé a elegir caminos que no eran los más adecuados, tenía situaciones bastante complejas a nivel familiar, económicas. Y eso obviamente ayudó, ahora que lo veo con el tiempo y que mi vida está en otra situación, ayudó mucho a que yo ahora sea la persona que soy. Obviamente cometí un montón de fallos, ese niño adolescente era un capullo y tampoco estoy muy orgulloso de él, pero era una etapa donde, como adolescente odiaba al mundo, pensaba que era responsable de todos mis problemas el mundo exterior, hasta que en algún punto cambió mi vida, ¿no? Y decidí tomar las riendas y convertirme en esta persona. Y esto, el hecho de estar quizás más solo en ese momento, buscándote la vida, emprendiendo de algunas maneras quizás no las más óptimas o más legales, pero emprendiendo y descubriendo el valor de las cosas, ha hecho que pueda ahora pensar también en el mundo de los negocios de otra manera, que pueda tener ciertas habilidades que sí que he visto que gente a mi alrededor, por suerte, por desgracia, no las desarrollaron, ¿no? Yo creo que eres un invitado perfecto porque has descrito enseguida el largo camino, el camino de evolución personal que has conseguido a lo largo de estos años. Mi primera pregunta es si esto te ha servido, como comentabas, para el emprendimiento y en qué momento de ese adolescente o esa adolescencia final
te planteaste el hecho de emprender? Porque no sé si en ese momento lo estabas pensando, estabas planteando esos cambios o esos procesos. Sí, bueno, plantearme emprender, yo creo que eso era algo que desde pequeño ya estaba dentro de mí, ¿no? O sea, en el colegio ya estaba haciendo tonterías para ganar más cromos, tenía ideas de negocio ya. ¿Pero conocías justo esos términos o...? En absoluto, no tenía ni idea. No, Simplemente eso ideas sale innata, sueltas. sale No, innato. estaba como yo creo dentro de mí y lo iba desarrollando, pero lo iba desarrollando de la manera negativa, o sea, por desgracia. No era consciente de todo lo que podía conllevar ese mundo y de la parte positiva. El momento a lo mejor donde empieza un cambio es bueno, cuando las situaciones personales llegan ya a puntos límites negativos. O sea, bueno, soy un privilegiado comparado con muchas personas en el mundo, pero en esa época de adolescencia llegas un poco al abismo y se junta con que hay otras piezas en el camino que te ayudan a ver que hay otra realidad posible. Empezó a motivarme el hecho de poder estudiar, trabajar y empezar a cambiar mi vida por otro camino. Y cuando empiezo ya en esos estudios sí que empiezo a tener asignaturas de economía, empiezo a ver otros ejemplos y empiezo a formarme yo mismo y ver que hay otras posibilidades de lo estándar. Y todo eso me lleva un poco hacia el emprendimiento, diría. Entonces ahí fue el momento clave en esa adolescencia donde empiezo a pensar, ok, igual quiero hacer algo distinto, igual hay algo distinto en mí que puedo aportar. Claro. Entonces, en esa carrera universitaria, ¿no? Que sería ADE, entiendo, Administración de Empresas, ¿fue la que te impulsó a decidir, oye, pues igual esto es lo mío, el encaminamiento al emprendimiento, ¿no? ¿O cuál fue tu decisión también de escoger ADE? Porque a lo mejor no fue una decisión baladí, entiendo. No, mira, yo diría que eso, llega un punto donde decido cambiar un poco mi foco, y eso ya sería por bachillerato, ¿no? En esa época. Empiezo a enamorarme un poco de lo que viene siendo la asignatura de economía. A partir de ahí digo, bueno, aparte de trabajar y los emprendimientos sin éxito que estoy haciendo, ¿qué podría estudiar que me pueda llevar a ese camino? Y ahí es donde descubro ADE, ¿no? Vale. Es donde yo tengo un poco de ilusión de ser el mejor, aprender lo máximo en ADE, y empiezo ese camino. ¿Fue ADE lo que me ayudó a convertirme en un emprendedor? En absoluto no. O sea, fue un desenamoramiento brutal. Os puedo contar más ahora, pero no. Claro que vas a contar. No, pero también es difícil no generalizar, porque yo tengo una experiencia muy propia de que fue ADE para mí en Madrid, de donde soy, en una universidad, bueno, la Universidad Autónoma en concreto, donde yo me imaginaba ciertas cosas que al final no eran, ¿no? Claro. Entonces, es que conocemos un montón de ejemplos, ¿no? Que estudiantes que han pasado por ADE y al final el término de sus estudios era un no saber a qué camino decidirse o no saber un poco qué camino tomar, desde marketing hasta consultoría, hasta, no sé, entrar en el departamento de cualquier auditoría. Sí, o sea, se ve muchísimo el hecho de que la gente se dedica puramente a la administración y dirección de empresas, como es tu caso, pero el paso por los estudios de administración y dirección de empresas no le ven todo el retorno de inversión que podría haber tenido y realmente ven que la carrera no es la mejor que se puede estudiar, no está planteada de la forma adecuada. Entonces, lo vemos mucho y tú eres un ejemplo más. Entonces, por ser constructivos también quizá, ¿qué cambios y qué consejos también le darías a esa gente que pues a lo mejor ha tomado la decisión de estudiar ADE, no está contento del todo? Y también a nivel de pues, la gente que nos pueda escuchar, que tenga un poco más de decisión a nivel de plantear estos estudios, ¿cómo se pueden mejorar? O sea, hoy, en 2025, ¿cómo es la carrera de ADE adecuada para que realmente una persona se pueda desarrollar en sus estudios como un empresario, como un emprendedor? Sí, puedo añadir unos cuantos matices, porque no digo que ADE en sí no me aportó como carrera en la universidad que estuve, pero todo el proceso sí que me hizo poder tener ciertas oportunidades que también me ha llevado a este camino, ¿no? Yo creo que el problema principal, para ser un poco constructivo, ¿no? De por qué en mi experiencia en esa universidad y en esos años no consideré que fue la carrera más óptima, fue porque, bueno, lo primero, haces ADE y no lo haces en inglés, ¿no? Entonces sales formado sin una capacidad de inglés, que en nuestro caso en España, por desgracia, no estamos muy adelantados en eso, y en el mundo de los negocios es clave. Lo segundo, los profesores que te enseñan administración y dirección de empresas, generalizando en esa universidad, en mi experiencia, no eran exitosos en el mundo del negocio, no tenían empresas, no eran ni siquiera exitosos en su trabajo en el área específica, o relativamente exitosos. Entonces, el profesor que te está enseñando en ese momento tampoco era el más capaz, en mi opinión. Claro. Y luego, en ese
caso concreto también tuve, para ser un poco más constructivo, muchos profesores que no tenían ningún tipo de ilusión de enseñar. Entonces, si veo que mi inversión de tiempo ahí no me va a generar un retorno, decidí, pues eso, prácticamente no ir a clase. Claro. Sí que había algunos profesores que tenían pasión, que tenían ganas, que tenían esa motivación, ¿no? de enseñar, y entonces cada clase era oro, ¿no? Ya para añadir un poco más, por lo que sí que me aportó ADE, antes de dar un consejo a los demás, gracias a eso sí que pude hacer un programa de irme a Latinoamérica, en Chile. Sí. Estuve unos cuantos meses allí. Allí también estudiaba ADE, pero en una universidad chilena, y fue una maravilla. Los profesores que tenían eran una inspiración para mí. ¿El modelo de estudios era radicalmente distinto? Radicalmente distinto. O sea, no teníamos exámenes, por ejemplo. Podíamos elegir ciertas asignaturas que queríamos cursar y cuáles no. Los profesores eran gente de referencia, gente enamorados de enseñar. O sea, eran realmente profesionales en el sector que también impartían clases. Los equipos que habían eran geniales también. Entonces, ahí sí que me volví un poco a enamorar de ADE, y gracias a ADE pude dar ese salto, ¿no? Entonces, como consejo, aunque a lo mejor no te esté aportando lo máximo en el día a día, busca la manera de que eso te aporte. Y al fin y al cabo también ADE me llevó a hacer unas prácticas, ¿no? Tú puedes elegir qué prácticas quieres, y aunque estés perdido, lo bueno de ADE es que te da muchas puertas, ¿no? Sí, como has mencionado, puedes ir a A, B o C. A mí esas prácticas me dejaron ir a Holanda y a HelloPrint, que es una de las empresas por las cuales sí que luego me he podido convertir en un emprendedor. Entonces, de manera indirecta, puedes tener buenas oportunidades. El consejo es búscatelas. Y quizás en otra universidad o en otro año la experiencia es distinta, ¿no? Lo positivo es, te abre puertas y hay oportunidades. Claro. Creo que has dicho una cosa muy clave, que es el hecho de juntar diferentes cosas, diferentes cambios o diferentes alternativas. Es decir, yo estoy en un camino que es ADE, pero al mismo tiempo me intento meter o intento ir a un país totalmente distinto, con un modelo de estudios totalmente diferente, para que me aporte otras cosas, ¿no? Esto sirve en cualquier tipo de camino de la vida, que diferentes procesos, diferentes estudios, diferentes planes, diferentes cursos te aporten diferentes ideas. Sí, es como los mismos estudios vistos desde otro prisma, y al final tienes una visión más completa. Un bagaje cultural mucho mayor. Creo que es lo positivo, ¿no? Y lo que hablamos del emprendedor, yo aún así, aunque haya dicho esta connotación negativa sobre la universidad, me aportó muchas cosas positivas, pero era porque buscaba oportunidades. Mirad vosotros, ¿no? Sois compañeros de universidad. Gracias a ese proceso habéis podido aportar eso. Dentro de ese proceso puedes buscártelas para que te aporte mucho, pero... Te aporta contactos, porque al final es cierto que es gente de tu misma generación que va a dedicarse a cosas parecidas a lo que tú haces, entonces esa primera red de contactos ya la tienes. Luego, ya lo hemos comentado muchas veces, que a mí bueno, y a ti también, lo que nos aportó la universidad es descubrir qué es lo que nos gusta y a qué nos queremos dedicar, que acaba siendo un 1% de todo lo que has visto en la universidad, pero ese 1% es lo que te da ya para esos primeros años. Y también animo, que también te puede ayudar a descubrir lo que no te gusta. Claro, ¿no? O sea, puedes aprenderlo rápido. También hay otro tipo de formaciones profesionales que en mi opinión aportan incluso mucho más valor. O igual no necesitas una formación profesional tradicional o universitaria, y hay otros caminos. Entonces puede ser que veía mucha gente, ¿no? de la que conocí, que se empeñaron en seguir el camino de la carrera. Una carrera que no les gustaba, en una carrera que no estaba bien planteada, con un sistema medio ineficiente, pero tenían por la construcción social y la gente de alrededor que terminarla. Si no te gusta, el mejor consejo, vete lo antes posible y haz otra cosa. Creo que el mayor motivante de eso, de lo que dices, es el arraigo familiar, ¿no? Que te dicen, no, pues sigue con la carrera, continúa, al final te va a gustar, medio te lo impone, ¿no? Sí, te abre... Sí, totalmente. Creo que es algo que no es del todo positivo y no te construye como buen profesional. Yo quería añadir un plus, porque estabais dando beneficios de la carrera. Creo que a nosotros lo comentábamos en el capítulo de introducción. A mí particularmente lo que me ha aportado estudiar una ingeniería es la capacidad de razonamiento y análisis crítico. Sí. Creo que un plan de estudios diferente, un plan de estudios en este caso en ingeniería, sí que me ha aportado eso y me ha hecho modelar mi cerebro en ese sentido, ¿no? Sí, pero bueno, el hecho de tener que acabar algo, el hecho de tener que cumplir, que tener unos deadlines, que saber organizarte a ti mismo, una disciplina, equipos, obviamente tiene muchos beneficios, ¿no? Pero si tienes claro que esa no es la tuya, cambia.
Está bien terminar cosas, pero cambia, aprende otra cosa. Hoy en día tenemos la información a manos de todos, entonces puedes aprender un montón de cosas. Ahora que lo dices, recuerdo una anécdota muy curiosa de Teleco, simplemente por poner el puntito gracioso, porque decías que algunos profesores no eran exitosos, bueno, la mayoría, y no sé si te acuerdas que en nuestro plan de estudios pues también teníamos un profesor que le encantaba decir que algunas empresas las había hecho polvo, las había fracasado. Entonces creo que no era el mejor ejemplo para transmitir a los alumnos. No me acuerdo de quién, Sí, no vamos a decir nombres, pero era, joder, estás en clase, llegas a clase, estás atendiendo y dices, no, yo he fracasado 2 empresas y estoy aquí dando vale, clase. yo sé quién es. Joder, no puede ser profesor, sí. Entiendo que el fracaso está dentro de la enseñanza y tal, pero creo que eso no puede ser un condicionante, ¿no? Vuelvo a matizar un poco más. Al final, para mí, ¿qué es un profesor exitoso? Puede ser exitoso en el mundo de los negocios, también puede ser exitoso como profesor, extremadamente motivado, poder contar experiencias de cómo le ha ido mal en otros lugares, enseñar otras cosas. Pero si no tienes ni la motivación, ni el éxito empresarial, ni el éxito laboral, y eres un profesor de universidad de ADE, a mí la mezcla no me gustaba mucho. Sí, los incentivos que se generan a mejorar tu actividad como profesor puramente, si únicamente te dedicas a eso, quizás son muy bajos. Al final, es lo que tú dices, puede aportarte muchísimo valor a alguien que te cuente su experiencia, sobre todo en algo que es tan cambiante como la dirección de empresas y el emprender. Tú puedes aportar muchísimo más la experiencia de una persona que te cuente realmente en qué se ha equivocado y qué ha hecho bien y qué ha hecho mal, que alguien que te cuente puramente la teoría. La teoría está bien, pero hasta cierto punto. Claro. Entonces, sí. No, y soy fan de lo público, ¿no? O sea, gracias a eso puedo estar hoy aquí también, pero también el sistema de cómo estaba montado tampoco, si no me equivoco, no generaba lo mejor, porque en una universidad de tanto renombre en Madrid pública, los profesores que llegaban ahí también deberían de obtener muchos puntos, entonces suelen ser profesores más mayores, a lo mejor con menos ilusión o motivación. Sí, no todos, de nuevo generalizo, he tenido profesores adorables. Sí, y a lo mejor tienen una visión de las cosas que es más anticuada, que no está tan a la orden del día de cómo se hacen las cosas. Exacto, entonces yo temo mucho, o sea, si tuviera que dar un consejo, temo mucho que ahora mismo la carrera de ADE te pueda aportar más que otras cosas, y yo no sé si son otras carreras, pero otro tipo de formaciones alternativas, que puedan ser más autodidactas, o al menos si estás en la carrera de ADE y ves que no está aportándote lo máximo, búscatelas, haz algo por ti mismo, trabaja, que también aprendes trabajando, búscatela y a lo mejor marcarás la diferencia. Bajo mi punto de vista sí que creo que hay diferentes planes de estudios más especializados. Creo que ADE en este caso es algo que comprende muchas facetas y creo que lo más óptimo sería intentar centrarte en algo más mucho más concreto. El encontrar qué es lo que te gusta, claro, que es al final, por ejemplo, mi historia un poco, que yo estudié Teleco estudiamos 1000 y una cosas, pero hubo esa una, que fue la inteligencia artificial, fue lo que a mí me gustó y por lo que yo continué y me seguí formando por mi cuenta, estudié bastante por mi cuenta y al final acabé trabajando de ello. Sí. Pero claro, el abanico de conocimiento que yo tuve con Teleco fue muchas cosas que apliqué, pero muchas otras que realmente nunca volví a aplicar. Entonces, es lo que tú dices. Sí que es verdad que el retorno en inversión no es tan alto de muchas de las cosas que haces, pero las oportunidades que se te pueden generar son bastante buenas. Totalmente. Entonces, yo creo que le hemos pegado un repaso espectacular a la universidad. Nos vamos por ciertos derroteros, ¿no? Y al final no acabamos. Sí. Habrá muchísimos catedráticos súper contentos con nosotros. Nada, a ver, al final es nuestra visión y pues al final somos más modernos. Está ciertamente fundamentada. Que me escriba algún profesor por LinkedIn si no piensa lo mismo que yo y súper contentos de ayudar y aportar. Se tendrá que hacer la cuenta, pero a mejorar las cosas en los estudios. Entonces, vamos a ir, que ahora ya lo has mencionado, a esa época de finalización de estudios, que al final es una época clave, siempre lo decimos, que a mí personalmente me generó bastante incertidumbre y ansiedad. A ti pues también siempre es un momento en el que dices, tienes que tomar una decisión casi más importante que carrera estudio, y es dónde trabajo. Sí. Entonces, en tu caso fue un camino bastante guay, que fue irte a Holanda, si no me equivoco, a trabajar en HelloPrint. Sí. Entonces, cuéntanos un poco esa historia, cómo surgió esa oportunidad, por qué crees que surgió y cómo fue la experiencia allí. Bueno, esa oportunidad surge, remontándonos un poquito, estoy en Chile en ese momento. Me fui a Chile obviamente sin ningún medio, pero con la intención de trabajar y estudiar allí. Empiezo a entender un poquito del mundo startup en Chile y me llama la atención, me llama la chispa. Empiezo a ver que esa parte de emprendimiento que yo tenía en mi cabeza quizás se junta con el mundo startup. Entonces ya tengo esa semilla implantada. La segunda semilla es no tengo una capacidad de hablar inglés en absoluto. Entonces
Cero, no, lo justo, pero... 0, algo. Extremadamente básico. Cuentan anécdotas de HelloPrint que cuando llegué allí sabía solo pedir una cerveza, decir sí o no, pero me apañé. Pero tenía un conocimiento muy básico de inglés, entonces la segunda semilla es, oye, si yo quiero crecer y quiero crecer en el mundo de los negocios y también personalmente, aprender inglés es importante para mí. Entonces me decidí a buscar prácticas en el norte de Europa donde pudiera aprender inglés. ¿Por qué? Para aplicar en estos Erasmus que habían en norte de Europa o aprender inglés, yo no tenía ni siquiera ningún título, entonces era imposible, por eso fui a Latinoamérica y ahora será el momento para mí para dar el paso a ir a un país donde se hablara inglés. Empecé a buscar prácticas con estas 2 semillas en la cabeza. Me contrataron en varias, de hecho, una en Praga, otra en Londres, pero yo seguía buscando porque no me conformaba con las opciones que tenía. Me contrataron, no me hicieron una oferta, pero no me conformaba. Y ese día que había un terremoto, de hecho, en Chile, me acuerdo perfectamente, llegué a HelloPrint. ¿Te pilló de lleno en...? Allí es muy común, o sea, de vez en cuando hay terremotos de zonas pequeña escala. Exacto, Claro. coincide justo con la, con la pieza tectónica, ¿no? Y para alguien que no está acostumbrado es anecdótico porque estábamos en un Starbucks y te quedas asustado, pero me quedé asustado y encontré HelloPrint. Vaya. Y ahí duré 5 minutos para darme cuenta que era el lugar que quería ir. Entonces fui a la página de la cultura, vi una cultura empresarial muy única, muy emprendedora, donde daban un espacio para que la gente pudiera crecer y desarrollarse junto a la empresa. Me convenció enseguida y no tenía otra misión en mi vida desde ese momento que me contrataran ahí. Entonces contacté de 500 maneras, pude entrar al proceso de selección, un proceso de selección bastante complejo y de muchas entrevistas, donde obviamente sin saber inglés lo que hice fue juntarme con una persona nativa toda la noche allí con el cambio de diferencia y apuntar en 15 páginas todas las preguntas y respuestas posibles y aprendérmelas como podía, ir sin dormir a la entrevista para poder conseguirlo, y ahí es como llegué a dar ese paso, ¿no? O sea, tenía claro que quería entrar en un ambiente emprendedor, en un lugar donde pudiera crecer y donde pudiera aprender inglés. Holanda estaba en mi lista por debajo del todo en países donde irme a vivir, pero bueno, fue una positiva sorpresa al final. Para mí has dado un montón de claves en 2 minutos. Lo primero, creo que dice mucho de tu persona en aquel momento, porque acababas de terminar los estudios o estabas terminando ya los estudios en busca de tu primer empleo, de tus primeras prácticas o lo que fuese, que no te hayas conformado, no te conformases en ese momento. Tenías una oferta de Praga o una oferta de Londres o diferentes posiciones. Creo que mucha gente, o justo cuando se hubiese ido, se hubiese lanzado, ¿no? Hubiese corrido como pollo sin cabeza, porque lo primero que dice, ostras, me llama mucha atención trabajar en el extranjero. En Praga, pues voy para allá, sin esperar a que le llamen la puerta en otra empresa, ¿no? Como habéis dicho, es un punto muy importante y clave. No era mi primera experiencia laboral, había trabajado en muchos sitios, pero mi primera experiencia laboral asociada con lo que quería conseguir. No os conforméis a la primera, hacer vuestra... Ahí está ya el hecho de invertir en ti mismo, buscar, no conformarte, tratar de seguir buscando hasta que encuentres algo que ves que te vaya a aportar al máximo. Y lo segundo, lo que me parece súper importante, es que creo que en ese momento no hay muchos alumnos o no hay muchos estudiantes que se paren a analizar si la cultura de la empresa va acorde a mi propio bagaje cultural o mis propios ideales. Sí. Creo que ese también es un punto muy positivo a recomendar, ¿no? Un punto muy positivo a recomendar a día de hoy, pero que el Andrés de ese momento no tenía ni idea. Para mí es más culpa de la empresa, que lo ponía en el centro de todo, y es lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Es lo que hizo que a mí me convenciera. Las demás empresas simplemente ofrecían prácticas, necesitaba prácticas y lo encontré. Ellos pusieron eso en mi cabeza y ahora recomendaría a cualquier persona que vaya a hacer unas prácticas que intenten entender el ambiente, las oportunidades a futuro y demás. Sí, porque además el hecho de que una empresa esté planteada ya así desde la base y eso junto con que tú estás empezando tu carrera profesional, que ya de primeras pongan en valor o que por lo menos intenten expresar y mostrar que para ellos es importante que tú crezcas como profesional con ellos, es muy importante porque por lo menos quiere decir que es algo que les preocupa y que si tú lo haces bien al final vas a tener esa oportunidad para crecer, porque muchas veces ocurre que con las prácticas muchas veces es que desde el mismo día que entras sabes que a lo mejor se te van a acabar las prácticas y te vas a ir, porque realmente lo único que quieren es, pues, sí, dar ese tipo de formación, que tengas ese primer contacto, pero no quieren o no tienen la posibilidad real de quedarse con el talento que les interese y prestarte toda la atención que realmente necesitas, sobre todo en esa fase tan inicial. Entonces, realmente, sí, o sea, estoy súper alineado con ese consejo de, para las prácticas, para buscarlas,
buscad un sitio muy bueno que de alguna forma podáis ver ese tipo de pensamiento de la empresa y esa filosofía que aporta la empresa, porque es vital. O sea, te va a dar una ventaja competitiva para después muy grande. Y reflexiona, ¿no? O sea, también es como lo hemos mencionado ante la universidad, pero reflexiona qué tipo de gente va a haber haciendo prácticas o trabajando en una empresa que tú no consideras que se alinee mucho contigo o que no te gusta o que a lo mejor el proceso de selección es poco selectivo, comparado con una que encaje mucho contigo. Claro. La capacidad luego de conocer contactos muy similares a ti o que tengan la misma visión o mindset, la probabilidad es muy alta. Entonces, que reflexiones sobre eso antes de elegir, diría. Claro. Y allí en Holanda, ¿qué es lo que más aprendiste? ¿Qué es lo que te traes a día de hoy o qué es las 3-4 cosas más importantes con las que te quedas? Bueno, el inglés empezando, ¿no? Obviamente, porque tenía que apañarme como pudiera, que hace mucho frío también en Holanda. No, pero las cosas que me llevé fueron, lo primero, un grupo de gente increíble donde pude aprender una cantidad de información y conocimientos y amistades brutal. Vuelvo a repetir, diría de nuevo, la gente. Ahora mismo los socios que trabajan en WeValencia conmigo es el fundador de HelloPrint y es director de HelloPrint en España. Entonces, gente que para mí ahora mismo son como amigos o familia y que pude conocer en ese momento. Y muchos aprendizajes sobre emprendimiento. Era una empresa totalmente abierta. Es todavía una empresa totalmente abierta donde puedes hablar con el director de lo que tú quieras si te tratan por igual, donde puedes acceder a toda la información, donde tus ideas cuentan en la mesa. Es por eso, hago hincapié de nuevo, dependiendo de tus ambiciones, mira muy bien hacia dónde vas en unas prácticas o en un puesto de trabajo. No te conformes, La gente piensa que es un privilegio poder elegir. Bueno, depende de cuánto te esfuerces. Claro. ¿Cuántas veces has llamado? ¿Cuántas veces has ido a la oficina? ¿Has intentado? Entonces, yo creo que esas son las claves principales. La gente que me llevé, los aprendizajes sobre emprendimiento y luego ya mi crecimiento personal durante esa etapa. Claro. Cuéntanos un poco exactamente qué funciones desempeñaste desde el principio en HelloPrint. O sea, ¿cuál fue tu rol y por qué piensas que ese rol fue el que te ayudó a crecer y a mejorar en tu profesión? Creo que el rol en sí no me ayudó mucho. Lo que me ayudó mucho fue el ecosistema y el ambiente. Ese rol que empecé pues era como intern de ventas o grandes cuentas, en ese caso, para el mercado español. Por eso la fricción con el inglés era menos relevante al principio y pude estar allí. Y luego desarrollo de nueva línea de negocio. Entonces, HelloPrint es una empresa de productos impresos como un Amazon para todo tipo de demanda de impresión. Y yo, junto al equipo, desarrollábamos nueva línea de negocio para los distintos segmentos de clientes. Entonces, también existía ferias, ahí donde conocía a mi socio en España. Y fueron un periodo de unos 5 o 6 meses donde aprendo bastante. El rol en sí, pues también tenías que llamar mucho, hacer ventas, te da unas skills de ventas que eran interesantes, hasta que termina mi internship y decido venirme a Valencia, donde tienen oficinas, ¿no? Ahí es como empieza mi aventura en Valencia, ya casi 5 o 6 años aquí, pero fue el motivo, fue el conector. O sea, la decisión fue volver a Valencia, trabajar para HelloPrint aquí, entonces, o fundar un nuevo proyecto. No sé, no me ha aclarado muy bien cómo fue. No, la decisión primera de venir a Valencia fue exclusivamente HelloPrint y no HelloPrint en sí. Para mí la decisión fue, yo quería seguir aprendiendo de los emprendedores que había en ese ecosistema. Para mí habían 2 personas que son ahora mis socios, Hans y Robin. A Hans le dije, oye, se me acaban aquí las prácticas, me lo preparé un mes esto. Estaba temblando cuando se lo dije. Me acaban aquí las prácticas, pero quiero aprender más de ti, así que quiero trabajar para ti. Trabajo gratis, no tenía ni un duro para caerme. Trabajo gratis y si quieres te paseo el perro o te limpio la casa, pero quiero trabajar contigo y aprender. Y dijo, este chaval está loco, pero a ver qué hacemos. El segundo era Robin y me dijo, vale, quiero contratarte para venir a Valencia. Y dije, vale, tengo una condición que es, yo voy, pero con la condición de que vaya a poder trabajar mano a mano contigo y crecer contigo. Lo que haga me da un poco más igual, pero teníamos un proyecto muy interesante para crecer el mercado español aquí en HelloPrint. Así que el motivo principal de venir a Valencia fue HelloPrint y precisamente poder trabajar con esta persona. Claro, o sea, pudiste identificar a esos 2 compañeros que su forma de trabajar creo que se alineaba mucho a una figura con la que te podrías parecer o a la que te querías parecer en un futuro, ¿no? Entiendo. Sí. Y creo que querías absorber todos los conocimientos que ellos te fuesen dando en ese momento, ¿no? Sí, eso es uno de los consejos que daría si este podcast está enfocado a gente más joven. Busca esos mentores, esa gente que te quieres parecer a ellos. Esa gente probablemente
muchos de ellos hayan pasado por un proceso donde otra gente les haya ayudado. Entonces, búscales, trata de aportar valor, trata de ser humilde y probablemente te den mucho de vuelta. Yo tuve mucha suerte con los mentores que he tenido y tengo hasta ahora. Ese es el factor más clave que me ha llevado a poder tener algo de éxito como emprendedor. Pero recomendaría sin duda que se enfoquen en encontrar esos mentores y en aportar valor y construir relación. Y bueno, ya estás aquí en España, estás con, bueno, en ese momento estabas acabando con Blueprint, ¿no? ¿Cuál fue esa semilla? Porque te he escuchado varias veces decir la palabra semilla y creo que en este podcast es un signo que puede ser muy identificativo con lo que estamos haciendo y lo que estamos ayudando a la gente. ¿Cuál fue esa semilla para empezar un nuevo proyecto? Cambio de estrategia en la empresa, lo cual lo único que como me afectaba a mí principalmente era que tenía la oportunidad de quedarme trabajando, pero no trabajando ya con esta persona que consideraba mi mentor, por lo cual veía que, bueno, con este cambio de estrategia a lo mejor no había tanta cabida en esa empresa y no trabajando con la persona que yo quería. Entonces decidí lanzarme a emprender, contaminado de esta experiencia que tenía tan emprendedora. ¿Y cómo lo hago? Bueno, gracias a otra gente que me ayudó mucho durante el proceso, me di cuenta de que conozco aquí en Valencia Demium. Demium era una incubadora de startups donde te podías presentar a un concurso, un fin de semana, tú solo, con gente con una idea o no, y tratar de desarrollarla si te seleccionaban como emprendedor y montar tu empresa. Y ellos te iban asesorando durante el camino. Así que decidí presentarme a ese concurso, lo ganamos y nos quedamos en Demium como incubadora durante unos meses, porque empezamos un proyecto especialmente de internacionalización. Llega COVID. Y también me desenamoro un poco del tema Demium, principalmente porque me imaginaba un ecosistema emprendedor brutal, pero cuando me doy cuenta de que estoy allí y que era mucho mejor el ecosistema donde venía, digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? O sea, bien la experiencia, aprendí, pero tengo que ver otras oportunidades. Claro. En ese momento, Robin estaba empezando WeWow, que es una de las empresas donde tú estás trabajando. Sí. Misma historia, dije, yo quiero trabajar en este ecosistema y quiero buscar cómo hacerlo, cómo lo hacemos. Me dijo, no, ¿y si montamos una empresa juntos? ¿No? En ese momento mi mentor, sí que no tuve dudas, me lancé a la aventura, empezamos Gromi, traje a un amigo de Madrid que voy a invitar a este podcast también, un emprendedor ahora de éxito. Sí, ahora, luego ya lo pondremos, está todo preparado. Sí. Y empezamos Gromi, con la experiencia de traer una startup o scale-up del mercado europeo al mercado español, empezamos a ofrecer ese servicio a otras empresas. 4 personas en una habitación ahí en las oficinas que teníamos, nos lanzamos a la aventura. Y bueno, estuvimos dedicándole un par de años en ello, muchos sacrificios, no es la empresa más exitosa que he hecho en toda mi vida, podemos decir, pero eso es parte del camino, ¿no? Y parte también de cuánto estás dispuesto a arriesgarte, ¿no? Yo estaba dispuesto a darlo todo, nos endeudamos hasta más no poder, trabajábamos más que nadie y no tuvo éxito, pero ese riesgo y esa inversión al final me llevó a poder hacer otras cosas que... ¿Por qué considera? O sea, es que también creo que tiene bastante valor contar los casos de fracaso, no solo los casos de éxito. Entonces, si puedes entrar un poco más en detalle en por qué consideras que fracasó y por qué al final tomasteis la decisión de no continuar con el proyecto. Bueno, fracasa principalmente porque no llega a las ambiciones que nosotros queremos que llegue con este proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzamos? Decimos, queremos dar servicio a otras empresas internacionales para expandirse a otro mercado. Bueno, una falta de foco brutal, una falta de conocimiento brutal, así que eso no funciona. Vas pivotando, cuando empiezas una empresa y no tienes mucho conocimiento, vas probando cosas, hasta que encontramos algo que funcionó. Generábamos bastante ingresos mensuales, pero era mucho de servicios y de estar dando a nosotros un servicio que no nos aportaba mucho valor. Cambiamos de nuevo la estrategia, se nos va parte del equipo y decidimos enfocarnos más en scale-ups, proyectos de consultoría mucho más grandes, cerramos a clientes muy relevantes, pero no tiene éxito porque decidimos que eso no nos representa, ni nos gusta, ni es donde queremos invertir el tiempo, pese a que financieramente empieza a funcionar. Curioso. Y porque ya no teníamos ese equipo, esa ilusión. Entonces, para nosotros en ese momento es un fracaso. Has invertido mucho tiempo e ilusión en algo que al final no encaja con lo que tú quieres. Pero ese fracaso dio, de hecho, una oportunidad. Mientras que buscábamos financiación y quería involucrar a esta persona, por ejemplo, que era Hans, como socio, no solo de financiación, pero como estratégico, surgió la oportunidad de Valencia, de sentarnos juntos y decir, ¿y si dejamos esto y empezamos esto? Claro, ¿no? Y en ese momento no tuviste miedo, porque hay mucha gente que dice, ostras, ya he terminado de Me la he pegado lanzarme, una vez. me he pegado una vez una leche
y creo que no lo voy a intentar. O hay gente desde que sale de la carrera o que empieza a trabajar por miedo, se le ocurren ideas brillantes, vale mucho para el tema del emprendimiento, pero no se atreve. Entonces, esos miedos, ¿cómo los llegas a gestionar? A ver, miedo, ansiedad, estrés, falta el de primer sueño, día, pero no miedo por tirarme una aventura, eso estaba dentro de mí siempre, pero miedo por estás endeudado hasta arriba, no puedes pagar al final de mes, te planteas si hubiera hecho un trabajo normal, ¿no? Miedo a decir, oye, ¿cuánto más puedo aguantar así o hacia dónde voy? Claro. Pero cuando estás convencido de que puedes conseguirlo y cuando tienes tanta suerte de tener a las personas que tú admiras al otro lado de la mesa decidiendo apostar por ti, tardé 7 horas en decir, me da igual todo lo que tengamos, lo tiro a la basura si hace falta para empezar juntos esto. Y pasó así, una casualidad que decidimos empezar WeValencia y cerramos unos proyectos brutales en la anterior empresa la misma semana, pero bueno, lo combinamos y salió. Y al final acabasteis, tú acabaste dedicándote a WeValencia, al final sigue Hans y Robin, o sea, yo los conozco personalmente y el problema es que no hablan español, porque serían 2 invitados maravillosos para tener aquí. Algún día, les doy clase personalmente para que vengan. Pero bueno, sí, decidís fundar WeValencia y bueno, ¿de dónde parte la idea? ¿Cuál es vuestra propuesta de valor? Y cuéntanos un poco la historia de cómo decidís fundarla exactamente, a qué os dedicáis y en este momento en qué punto estáis. Bueno, la propuesta de valor nace de identificar una necesidad básica que vemos, ¿no? Tenemos 250 personas jóvenes internacionales que contratamos y que vienen a mudarse a Valencia. Vemos y veo principalmente, o tienes amigos, conocidos, empleados de otras empresas que viven en unas condiciones que no son las mejores, que todo el proceso es en español, que les estafan, que van a compartir vivienda porque no se pueden permitir. Breve inciso, porque el mercado de la vivienda sí que es algo en Valencia que ha cambiado muchísimo durante los últimos años, entonces para los que sean de aquí, para dar contexto, ¿de qué año hablamos exactamente? Hablamos de hace 5 años, o sea, 2020 por así decirlo. Vale. ¿Después de COVID? Sí, justo después del COVID, la primera salida del COVID, pero ya es algo que vemos que va pasando cada vez más. Llevaría pasando mucho tiempo, pero lo empezamos a notar. ¿Por qué? Porque queremos contratar a gente y se nos cae porque no tienen una vivienda que puedan encontrar. E incluso a esta persona, Robin, a él mismo le estafaron cuando quería alquilar. Entonces, lo veíamos en primera persona, lo veíamos con los empleados. Le estafaban, no encontraban propiedades que estuvieran en los estándares de las personas jóvenes profesionales que querían trabajar. Era más estudiantes o no estaban renovadas, estilo español. Claro. Todo el proceso era en español. Las agencias trabajaban en español y también eran, bueno, como son, muchas de ellas. Hay muchas que hoy en día están saliendo y son muy buenas, pero otras que eran un poco turbias. Y vemos y también que comparten piso, pero comparte piso con gente totalmente distinta a ellos. Lo cual a veces es una buena oportunidad, pero otras una malísima idea, ¿no? Si vienes a trabajar y a crear tu vida aquí y compartes con una persona de 18 años todo el día de fiesta o de 45 con su hijo, bueno, pues igual no es el mejor match. Hay excepciones, ¿no? En absoluto. Entonces, el concepto nace de esto. Vemos que hay una necesidad y que se puede hacer un concepto de vivienda más moderno que ya empieza a existir en otros países más desarrollados. Por otro lado, bueno, mis socios tienen conexión con gente importante en el real estate en Holanda, que estarían dispuestos a lo mejor a dar este salto a esta idea. Preparamos una muy buena presentación, trajimos a toda la gente involucrada para convencerles y empezamos WeValencia. O sea, empezamos levantándose esos fondos para poder comprar, reformar y decorar estos primeros espacios tipo y luego intentar gestionarlo con un concepto. Ese es el inicio de la empresa. Y en ese momento, ¿cómo os dais a conocer? Es decir, ¿lleváis una estrategia de marketing, lleváis una estrategia de publicidad, página web? No sé, ¿cómo decidís ofrecer vuestros servicios a gente de fuera que a lo mejor no conoce o elige otras alternativas para encontrar un alojamiento aquí? Al principio había muchas más otras cosas que hacer. Teníamos que comprar las propiedades, ¿no? Entonces, sin experiencia en el sector o limitada, ¿no? Me hago 3 másters, leo 20 libros y empiezo a ir a aprender de todo el mundo. Empezamos a detectar que es una buena oportunidad de inversión. ¿Cuál es el modelo de financiación adecuado? ¿Cuál es el modelo financiero que repercute? ¿Cómo podemos reformar? Porque no queríamos hacer inversiones simples, queríamos transformar espacios que no estuvieran utilizados en nuevas viviendas para poder aportar más oferta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reformar? ¿Cómo podemos decorar? Encontrar a todos los partners, encontrar esas propiedades, aprender a comprarlas, ¿no? Y nos dimos cuenta de que era extremadamente complejo para algo que debería de ser relativamente sencillo. Entonces eso fue lo primero que hubo que hacer. Lo segundo ya, ¿cómo nos empezamos a promocionar? Se hizo una web en paralelo
pero obviamente idealista en este caso, ¿no? Cuando estabas posicionando habitaciones, ¿no? Porque teníamos un concepto de co-living, pero de inicio eran habitaciones, Sí. nos poníamos en idealista. La demanda era muy alta. Uno, porque en Valencia está explotando, y dos, porque lo hacíamos en otro idioma, con otro proceso, con entrevistas, con eventos. Le añadíamos muchas capas que aportaban valor. Y luego, tres, los apartamentos lucían de una manera distinta. Prestábamos mucha atención al el diseño de interiores, a cómo reformábamos, a cómo distribuíamos. En lugar de hacer 7 habitaciones en un apartamento, hacíamos 4, pero con un salón y una zona donde podían hacer vida. Entonces aportábamos valor de una manera distinta. Sí, un sitio más apetecible en el que te apetezca vivir. O sea, yo he visto algunas de las casas por curiosidad. ¿Cómo las has visto? Las he visto súper bien. O sea, no, de verdad, personalmente entré en vuestra web y tal, por curiosidad y también para preparar la entrevista, entré en vuestra web y lo que veo son sitios en los que realmente te apetece vivir y realmente unos precios muy competitivos. Para lo que es Valencia hoy en día, 2025, muy competitivo. Es que, bueno, estamos ya entrando en el bloque 3, ¿no? Y esta es la primera pregunta que íbamos a hacer. Primero, estamos hablando de cómo ha empezado, pero a mí me interesa muchísimo cómo escalas esto, porque realmente algo que es vital en la inversión en la inversión en real estate, en inmobiliaria, es que necesitas muchísima pasta. Bueno, hemos tenido un pequeño problema con una cámara que ha muerto, menos mal que teníamos otra de repuesto. La verdad que ya tardábamos que nos pasase algo durante una grabación, o sea que bastante que hemos grabado 5 episodios y no ha pasado nada. He dicho 3 burradas y lo han cortado. Ya se ha censurado. Nada, estábamos hablando de cómo decidisteis el modelo a nivel financiero, sobre todo de escalar, porque al final es lo que hablábamos, de que la capacidad de inversión que hay que tener para una agencia de real estate es muy grande. O sea, al final un piso es una inversión que, bueno, ahora nos dirás en qué rango de precios os movéis a nivel de comprar ese inmueble. Entonces, ¿cómo habéis escalado eso para conseguir gestionar más inmuebles, conseguir más inversores que puedan aportar esa liquidez para inmovilizarla de alguna forma? Sí. Bueno, creo que es muy interesante porque escalamos muy lento, sobre todo los primeros 2 años, y ahora cada vez vamos cogiendo mucho más ritmo, pero por una decisión. O sea, es decir, los co-livings que hacemos y las unidades de flex living tenían que cumplir todos nuestros estándares que queríamos para el concepto de vivienda. ¿Qué pasaba? Que para escalar más rápido mucha gente utiliza viviendas de otros propietarios que las adecúan a medio camino y las ponen en su concepto, que también es un approach muy válido, y van mucho más rápidos y generan cientos de habitaciones. Nosotros decidimos elegir otro camino, que era siempre que hubiera un espacio de este estilo, lo compráramos, lo reformáramos y lo decorásemos. Al principio lo hicimos con ese dinero de nuestra red de contactos e inversores un poquito más grandes que conocíamos, pero en un momento se acabó el dinero, ¿no? Entonces, para escalar, ¿cómo hemos ido dando el paso? Pues abriendo nuestra inversión cada vez a más públicos. O sea, estamos ahora mismo, a día de hoy, podemos generar que cualquier persona prácticamente pueda invertir con nosotros a partir de 50.000 o 100.000 euros. Tenemos distintos modelos donde les dejamos invertir y pueden invertir en propiedades que nosotros nos ocupamos de gestionar desde la A hasta la Z y que luego se las gestionamos y les pagamos una rentabilidad además por encima de mercado. Entonces, la manera de escalar ha sido esta. Poder permitir que muchas personas individuales inviertan y compren propiedades que no los gestionamos, o incluso por tickets de participación en fondos que estamos creando. O sea, de alguna forma fraccionar más lo que es la inversión en una misma casa para realmente poder llegar a más personas. A veces en una misma casa, a veces de un grupo de casas que seleccionamos, a veces como una participación en un fondo más tradicional, es decir, pues si vamos a comprar 25 casas, pues que distintos inversores puedan entrar desde tickets más pequeños a tickets más grandes y poder comprar con nosotros y recibir esas rentabilidades a futuro. Pero para dejarlo claro, realmente el approach siempre es el mismo, es también reinsertar casas que no es que no sean habitables, no tienen ningún problema a nivel arquitectónico, no se van a caer, pero que realmente no son atractivas en el mercado y a lo mejor no atraen a un público o no son lo atractivas que deberían para un público joven, alguien que realmente esté buscando una casa. Entonces, siempre también es desde hacer crecer el mercado de la vivienda en el sentido de que incorporáis nuevas viviendas a lo que es la oferta que existe. Sí, pensamos que hay un problema clave de oferta. Valencia, bueno, en toda España, pero en Valencia hay cada vez más atracción de gente internacional y local que quiere vivir aquí y quieren vivir en la ciudad, y casi todos quieren vivir en el centro. Entonces hay un problema de oferta y a la vez hay un problema de una cantidad de inmuebles en un estado que no es el adecuado. Entonces dijimos, ¿por qué no enfocarnos en ese tipo de inmuebles? Reflexionamos mucho y poder aportar valor.
y hacemos renovaciones integrales completas. A veces sí que son lugares inhabitables porque tienen un uso distinto. Estamos ahora mismo un uso industrial, una carnicería, cambiándolo a un grupo de viviendas. Hemos hecho ahora un club de ajedrez que ya no tenía uso y le vamos a convertir en viviendas totalmente legales, viviendas Sí, que claro. con un proceso de inversión y riesgo muy alto para poder aportar valor y traer oferta a mercado. Claro. Entonces, bueno, creo que con ese approach podemos aportar valor de muchas maneras y generar un impacto positivo. Eso me interesa muchísimo. Creo que entramos ya en materia. Vamos a tocar madera para que no se nos vaya de madre. ¿Cómo os diferenciáis de otros modelos de negocio o de otros real estate que, por ejemplo, vamos a hablar en plata, compran viviendas a lo mejor en ese estado deplorable, las reforman mínimamente y venden habitaciones de 7 en un espacio totalmente reducido? Vosotros sí que prometéis o aseguráis mejores condiciones. Entonces, creo que eso es un incentivo más para los inversores para que apuesten por vosotros, por estar orgullosos también por la marca un poco que apuesten. No sé, ¿cómo me explicas ese modelo de negocio? Como nos diferenciamos. O sea, es muy válido lo que hacen otras personas, pero nosotros tenemos una mentalidad distinta. Como nos diferenciamos es con unos estándares de calidad. Creamos espacios que tienen que tener unos estándares de espacios comunes, de espacios habitacionales. Claro. Además de eso, tenemos un concepto operativo distinto. Solo nos enfocamos a un grupo de tipo de clientes específicos que tienen una necesidad. Les aportamos valor no solo con la vivienda, pero también con eventos, también con acceso a oportunidades incluso de negocio, de coworking. Tenemos un proceso de selección específico para que dentro de las mismas personas que llevan en un lugar te das el paso de vivir a otro país o a otra ciudad. Y más allá de que el piso tenga las buenas condiciones, uno de los problemas principales que veíamos es que tienes que compartirlo con alguien. Claro. Entonces hacemos un proceso de selección muy intensivo para que la gente pueda vivir. Claro. Entonces, a nivel de inversión, es verdad que hay otras inversiones que son distintas y pueden darte a lo mejor un par de puntos porcentuales mayores. La nuestra todavía está en el rango alto de rentabilidad porque el concepto operativo lo quieren pagar con un precio más premium, Claro. todavía asequible pero premium, Claro. pero además tiene ese balance de que el activo sigue siendo una casa decente. Claro. Que se puede utilizar de muchas maneras. Exacto. Sí. Me interesa mucho saber las zonas, porque hoy en día, por ejemplo, en el casco histórico de Valencia hay muchas viviendas que normalmente sí que los inquilinos suelen ser extranjeros y también otras viviendas que en su mayoría creo que están gestionadas por Airbnb. Entonces, no sé de qué manera os afecta eso, porque creo que el mercado se está reduciendo y leí el otro día una estadística que creo que por cada Airbnb subía el precio, creo que el precio del alquiler estaba subiendo un 1% y las zonas colindantes subían un 0,3%, o sea, creo que era una barbaridad. Entonces, todas estas estadísticas, estos modelos de negocio que están rápidamente cambiando a una estancia mucho más vacacional, mucho más reducida, ¿en qué manera os afecta? Sí, el Airbnb tiene un impacto que es difícil también de medir, pero que también se ha fomentado durante mucho tiempo. Se podrían haber fomentado más licencias hoteleras o desarrollos o facilidad de construcción o otros incentivos para que se pudiera construir más, pero también se incentivó que se pudieran hacer cambios de uso de muchos lugares que no estaban usados para vivienda en Airbnb. Bueno, pues la gente lo ha ido haciendo. En nuestro caso no nos afecta mucho ni nos enfocamos en eso, no es nuestra prioridad. Tampoco soy un experto en ese tema. Nos enfocamos en alquiler a media estancia. El alquiler a media estancia, que es algo que también está ahora mismo muy discutido en el mercado. ¿Por qué? Porque pusieron muchas barreras al alquiler a corta estancia, Claro. muchas limitaciones y regulaciones al alquiler a larga estancia. Entonces, mucha gente que sigue operando de la manera tradicional ahora lo hace en modo media estancia, pero sin ninguna realidad de negocio que sea la media estancia. Claro. Nuestro caso sí que es media estancia puro. ¿Por qué? No solo por el tiempo donde estos inquilinos viven, sino porque el motivo principal de vivir ahí es un desplazamiento temporal o por trabajo Claro. o por estudios. No nos dedicamos a estudiantes, pero sí que a veces tienes este estudiante de máster o que está haciendo unas prácticas que sí que encaja con nuestro tipo de cliente. Sí. Y en ese rango es donde nos enfocamos. Así que Claro. a nosotros no nos afecta mucho lo del corto plazo y creo que nuestra solución sí que me has preguntado por zonas. Nos enfocamos en Valencia centro y alrededores, también zona playa, no en pueblos exteriores ni lejanías, porque este tipo de cliente todavía quiere vivir en el centro. Claro. Pienso que aportamos una solución muy buena porque si no alquila eso de media estancia, va a alquilar otra casa que no va a estar diseñada para esa media estancia, que a lo mejor otra persona sí que la utilizaría para vivienda habitual, ¿no? Claro. Entonces,
Claro. Sí. Claro. O sea, sí, al final estás tocando como muchos players en el mercado inmobiliario que muchas veces se pone muchísimo el foco en ellos, y quiero que también nos hables un poco de, bajo tu experiencia y esa expertise que tienes construido dentro del mercado y que sabes cómo funciona, muchas veces se culpa o se pone el foco en el alquiler vacacional, también en los grandes inversores que hacen grandes inversiones en inmobiliario, quizá en España o quizá en otras ciudades grandes de Europa, también para alquilar y demás, pero o sea, quiero realmente ver cómo, desde tu perspectiva, cómo realmente aportáis al mercado y realmente cuál es el beneficio que aportáis a ese mercado, porque realmente está un poco demonizado, vamos a decirlo claro. Sí, sí, sí. Y queremos ver también como la otra cara de la moneda, que muchas veces a lo mejor no se habla. Es un sector complicado, es un sector donde por desgracia hay muchos profesionales que hacen las cosas muy bien, que se ven afectados por otros profesionales que en el pasado o que eran más percibidos en el mercado no eran tan profesionales, y que es un sector muy prostituido, diría, o sea, que tiene una percepción muy negativa. Es verdad que hay gente que se aprovecha de ello, y es verdad que hay otra gente que tiene una intención positiva y querer aportar. Para definir mejor cómo aportamos, yo te digo mi concepto de cuál es el problema. El problema que hay es que hay mucha gente que quiere vivir en el mismo lugar, que hay ciudades que se quieren aprovechar y fomentar que mucha gente venga y aporte riqueza y vivan aquí, pero que luego les molesta que obviamente no haya posibilidad de vivir en la ciudad para la gente de la ciudad. No puedes obtener todo y a la vez no tener problemas, entonces tienes que buscar una solución. Para mí la solución es, si hay muchísima más demanda que oferta, hay que crear más oferta. O bien hay que hacer menos atractiva la ciudad para que tanta gente no venga, Claro. o bien hay que cambiar la mentalidad, que ahí podemos profundizar un poco. ¿Cómo queremos aportar? Creando más oferta con lugares que no estén utilizados, para tratar de tener un impacto positivo y crear lugares específicos para este tipo de demanda que viene de fuera. Esa es la percepción que tenemos. Para mí, una solución, bueno, la solución ideal es apostar por esa media estancia. Creo que es un modelo perfecto. Y creo que vamos a definir, o por lo menos voy a acuñar un nuevo término, que es el efecto pinza. Hay muy pocas zonas o muy pocas viviendas que se puedan habitar, porque ya digo, el modelo de negocio está destinado en el centro, digo, a estancias vacacionales, o creo que hay muchos coworkings, muchos otros lugares alternativos, ¿vale? Pero es que además, vamos a suponer el caso de una pareja joven, a lo mejor que lleva 5 años cotizados, quiere independizarse de sus respectivas familias y aboga por un alquiler común, ¿no? Entonces, ellos que evidentemente no pueden vivir en el centro, apuestan por un barrio o una zona un poco menos privilegiada. Y vamos a suponer que rondan los precios de a lo mejor 80 a 100.000, ¿vale? El precio de esa vivienda. De compra, exacto. Si yo he hecho una búsqueda muy, muy rápida y muy fácil, si os metéis en el Idealista, vais a ver cómo esos pisos, muchos de ellos están ocupados. O sea, y por eso el efecto pinza, porque por un lado no pueden vivir en el centro histórico, en este caso en el centro histórico de Valencia, pero los barrios más... sí, como más alejados. Exacto, más alejados, con menos privilegios o con menos renta per cápita, vamos a decirlo así, es que no están disponibles para vivir. Entonces creo que eso atenúa mucho la poca oferta que hay. Sí, al final la ocupación también, sea mayor o sea menor, depende de la ciudad, reduce la cantidad de oferta que existe. Tenemos claro que el denominador común es el poco poder adquisitivo que tienen los españoles respecto a los extranjeros o nuestros vecinos europeos. Pero creo que ese problema, no sé, deberíamos atajarlo de algún modo, no sé. Sí. El denominador común no solo viene del extranjero, o sea, también viene gente yo soy de Madrid, ¿no? Gente de Madrid, gente de Barcelona, gente de Mallorca, de donde quieran, con más capacidad adquisitiva, y entramos en un mercado global o nacional donde pueden comprar en el centro, que es donde quiere ir todo el mundo. Entonces, bueno, si no tienen la capacidad adquisitiva, igual hay que plantearse otras cosas, ¿no? Uno, cómo generarla, o dos, cómo cambiar tus expectativas. Porque como está fomentando que la gente venga a la ciudad y venga a vivir, los precios inevitablemente van a subir. Claro. O cómo nos planteamos todos de que generar más oferta, ¿no? Que se construya más, que se genere licencia más rápido. Claro. Yo vuelvo un poquito al mindset, que es una opinión que tengo que bloquea, ¿no? O sea, vivienda digna hay, y hay en muchos lugares. Tenemos viviendas vacías por toda España. Vete a Extremadura a vivir, seguro que vives y encuentras un alquiler cojonudo. Pero la gente quiere vivienda digna, no de alquiler, o sea, quiere tenerla en propiedad,
Cuando su familia ya tiene unas cuantas propiedades a lo mejor, una en la casa en la playa, una casa en el centro, y si tienen 25 años, trabajan de algo relativamente sencillo, no han hecho nada espectacular en su vida para poder tener una capacidad adquisitiva alta, pero quieren una casa en el centro, renovada, de 80 metros cuadrados. Y a lo mejor en el centro de las mejores ciudades, Madrid, Valencia, Barcelona. O sea, Claro, es que hablas de la mejor ciudad del mundo, Claro, denominada para vivir. Hay que tener una perspectiva un poquito más global. Entonces, si en la mejor ciudad del mundo viene toda la gente con mayor capacidad adquisitiva, ahí en Madrid tengo que vivir una hora fuera. Y digo esto desde la perspectiva de alguien que vive de alquiler, que no me puedo comprar una casa todavía. O sea, que conozco el sector, os estaba comentando como anécdota, o sea, a nosotros nos embargaron hace 15 años el piso porque mi madre no podía pagar la hipoteca, o mi padre cuando se perdió por la vida vivía de ocupa. O sea, conozco las situaciones malas, pero pienso que la gente joven a veces estamos siendo bastante irracionales con las expectativas. Si quieres... Es difícil, es un problemón, pero tienes que pensar dónde vives, qué estás haciendo en tu vida y por qué tú te mereces más que otros. Ya. Pero sí que esos lujos. O sea, ahí comparto tu opinión, pero por hacer un poco de abogado del diablo, sí que matemáticamente hoy en día es mucho más complicado comprarse un piso. Sí. Eso es completamente innegable. La capacidad adquisitiva que tenemos las personas de nuestra generación es muchísimo menor comparada con la que podrían tener nuestros abuelos. Nuestros abuelos, sin haber hecho nada... En el sentido, mi abuelo siendo tornero fresador, se compró un piso y un chalet. Claro. Y era tornero fresador, un oficio súper digno y súper respetable, pero claro, no es ni problema de mi abuelo, ni es problema del sistema económico, cómo cambian los modelos de ciudades que realmente dificultan e imposibilitan el acceso a la vivienda. Algo que quiero también... que quiero traer a la mesa es el problema de las financiaciones, que realmente el hecho de que una persona tenga que acumular un 20% del valor de la vivienda para dar una entrada porque el banco no te financia el 100%, además de tener que tener el 10% del valor de la vivienda que va en concepto de impuestos por transferencia de bienes. Claro, pero te voy a interrumpir, disculpa. ¿Por qué el banco no te financia? Porque hay cierta desconfianza. Quiero decir, y vuelvo al problema de antes. Porque antes te financiaban el 120%. No, exacto. Y el coche y la vacación. Exacto, no, pero de aquellos barros estos lodos. Quiero decirte, creo que... Os lo he dicho al revés, no sé. Creo que el denominador común es el poder adquisitivo. Y tenemos una pérdida. Y luego además, disculpa, por no. Creo que tenemos que fijarnos más en el modelo alemán. O sea, estuve hace relativamente Bueno, la vivienda en Alemania está jodida. No, pero no me refiero a eso. Bien jodida. Me refiero a las conexiones. Quiero decirte, si os fijáis, hay un montón de ciudades pequeñas, no vamos a definir pequeñas, vamos a decir relativamente medianas, ¿no? Muy juntas y con una conexión de transporte ideal. Entonces, conozco ciertos casos que trabajan en Madrid, pero no trabajan en Madrid presencial. A lo mejor se desplazan a Madrid 2 veces por semana y están viviendo en Alicante. Quiero decirte, porque saben que una vivienda en Alicante es mucho más asequible y prefieren vivir en una ciudad un poco más tranquila, desplazándose a Madrid, levantándose 2 días a la semana más temprano. Pero creo que ese esfuerzo implica un modelo donde tendríamos que prestar más atención y tendríamos que propagarlo. Por ejemplo, Extremadura. Extremadura está relativamente cerca de Madrid, pero no tienen las conexiones de transporte que a nosotros nos encantaría. Los extremeños, no tienen nave, no, tío. pero veis por dónde voy. A lo mejor Badajoz o a lo mejor Cáceres sería una buena opción y podrían tener una línea de AVE de alta velocidad que fuese directamente a Madrid y habría mucha gente... O igual deberías ayudar a que gente pueda construir, tenga licencias, los impuestos que hay involucrados en todo el proceso. Ha mencionado la financiación y no se me olvida. Y puedo ahora profundizar en los impuestos, pero es muy complejo la cantidad de impuestos que tienes que pagar para poder llegar a permitirte tener una vivienda. Claro. Si lo desglosas entre lo que te llega del salario, lo paga tu empresa, luego lo que tienes que aportar, el proceso de compra, el IVA... Porque vosotros también estáis sujetos al impuesto de patrimonio, ¿no? Entiendo. Sí. Claro. Bueno, dependiendo de la sociedad y cómo lo estructuremos. Pero voy a volver al ejemplo de tu abuelo, ¿no? O sea, dice, vale, es que tu abuelo, aparte de tener mayor capacidad adquisitiva que ahora, no vivía en un mundo donde todo el mundo quería vivir donde tu abuelo. Eso es verdad. ¿No? O sea, eso es lo primero. Tu abuelo, si hubiera tomado las decisiones adecuadas, probablemente ha podido tener unos activos de un valor brutal que o igual todavía los tiene tu familia o igual no, pero ¿por qué tú como tercera generación no valoras que todavía tienes una parte de ese activo por herencia o porque no te lo podían aportar o te podían haber apoyado? Si ves el gráfico de Europa,
somos el país con más riqueza prácticamente per cápita porque acumulamos activos inmobiliarios. Hay otra gente que solo vive al alquiler y dice, no, es que no tengo nada. Yo sí que no tengo nada, pero hay gente que no puedo permitirme una vivienda, pero de nuevo, tiene tu familia 5 o 6 en propiedad. Sí. 106 en el mejor de los casos, pero vamos. O tu abuelo vive en una casa de 130 metros cuadrados, porque Sí. tu abuelo tiene que vivir en una casa de 130 metros. Si vas a Tokio, Sí, la casa sí que es verdad que, por 25 ejemplo, metros a cuadrados. lo mejor Ya. tu abuelo se compró la casa en un sitio que todo era campo y hoy está dentro de la ciudad, que también pasa. Barrios como, si hablamos de Valencia, barrios como Monte Olivete, barrios como quizá Ruzafa, que Absolutamente. estaba lejísimos. O sea, Mestalla estaba rodeada lejísimos, de era huertas. campo, huerta, todo. Claro. Y ahora es Valencia. O sea, es que Monte Olivete enfrente está la ópera, la ciudad de las artes y las Estamos ciencias. comprando un montón en Claro. Montolivet, tiene un potencial, a la gente le encanta vivir ahí, está cerca de Ruzafa. Pero eso, cuando empiezas a hacer un poco de perspectiva y zoom hacia afuera, te das cuenta, la gente se queja aquí porque tiene que vivir 25 minutos de distancia. Es una putada y lo entiendo. En Madrid es 1 hora y media. Sí, Y en eso Alemania iba a no tiene decir. nadie una casa en su familia ni van a tener herencia. Y si haces un poco de zoom, en Tokio o en Ámsterdam el precio vale 15.000 el metro cuadrado, aquí 2.000. Allí sí que también están jodidos. Es verdad que hay otro problema a lo mejor que es los salarios que tenemos aquí, la formación, la capacidad de poder pagarnos comparable. más, de poder tener una capacidad adquisitiva mayor. Sí. Así también se resolverían muchos problemas. Claro. Y además, la mentalidad muchas veces, o sea, Claro. una ciudad como Londres, que históricamente es una ciudad muy extensa, cualquiera que trabaje en Londres y gente más mayor que nosotros, o sea, gente que a lo mejor tiene ya sus 50, sus 60 años, a lo mejor se ha pegado toda su vida 1 hora de tren para ir y 1 hora de tren para volver a trabajar a diario, de lunes a viernes, durante toda su carrera profesional. Ese es el tema Y que es lo que hay. comentábamos antes. O sea, es donde vives y es tus circunstancias. En Valencia no estamos acostumbrados, pero si Valencia sigue creciendo, llegará un día que será así. Claro. Igual que Claro, lo es en y Madrid. a lo mejor, vuelvo a la reflexión de tu abuelo, igual a lo mejor tú ahora decides formarte muchísimo, trabajar muy, muy, muy duro y ser de uno de esos que tienen una casa, si tenemos suerte, porque la financiación es muy difícil, porque hay muchos impuestos en el proceso y porque el mercado está yendo hacia muy arriba. Quizá otro, amigo tuyo, no hace lo mismo, no tiene una vivienda y quizá tus hijos tienen ese privilegio y otros no. Entonces, también somos consecuencias de las decisiones que tomaron nuestras familias y padres. He leído también un estudio que ahora casi las únicas personas jóvenes que se pueden permitir comprar una propiedad es cuando les ayudan sus familias o padres. Bueno, igual tomaron unas decisiones distintas a nuestros familiares en algún aspecto, ¿no? Pero bueno, está claro que hay un problema y que es difícil para la gente joven acceder a la vivienda. Hay que trabajar en ello y tratar de aportar valor y soluciones positivas. Es lo que queremos hacer también con WeValencia, creando más oferta, haciendo renovaciones de calidad, tratando de aportar algo positivo al sector, tratando de tener una buena imagen y ser agradables. Esa es la mentalidad de la empresa. Vale, y ahora es donde te vamos a putear un poco. Vale. Y te vamos a mencionar algunas de las medidas que se toman en nuestro país para Ok. mejorar el mercado de la vivienda, porque esa es la intención, mejorar siempre. Vivienda de protección oficial. Vivienda de protección oficial. Una medida que podría ser muy positiva, un tipo de vivienda podría ser muy positiva si la mentalidad del país y el sistema de hacerlo funcionara distinto. Conozco a gente muy cercana a mí que tienen vivienda de protección oficial y que la mitad no se lo merecen y la otra mitad se aprovechan prácticamente. No es el caso, funciona, la vivienda de protección oficial debería ser desarrollada y hay mucha gente que la necesita, pero también hay mucha gente que lo aprovecha, desafortunadamente de una manera que no es la adecuada. Bueno, regulación de impuestos, ¿no? Sí, creo vamos que- a ir... bueno, tenemos que ir acabando. Entonces, también, tope de precios de alquiler. Una medida comprobada que no funciona en muchos lugares y que no tiene pinta de que esté estructurada Es que- correctamente. Me vais a perdonar, pero somos ingenieros, son matemáticas, chicos. Ya, O sea, son hay que decir matemáticas. es que es un modelo, o sea, creo que no se puede regular ni se puede entrar ahí con un bisturí. Yo te lo resumo rápidamente. Intervención en el mercado, quizás sí, pero con ayuda de expertos y bien formada. La intervención actual que se está proponiendo creo que no tiene ni pie ni cabeza. Es puramente, Da igual intencional. pero da igual el partido político que lo propusiese o el color. Hablo de que si se hacen matemáticas o si tienes una mínima coherencia te das cuenta de que no va a funcionar y que no está funcionando en muchos lugares de otros países. Claro. Y, disculpa, Regulación, vamos a ir rápido. Regulación de los alquileres turísticos. No soy un experto en el tema, pero me parece que se podría mejorar también cómo está hecho y que se deberían de regular y que se deberían de crear espacios específicamente para el turismo como son hoteles y no apartamentos distribuidos por la ciudad de una manera ineficiente. Vale, y
Da igual si nos quedamos sin cámara, vamos Vale. a seguir con una, porque está siendo súper interesante la conversación. Por último, que esta es la última que ha llegado, a mí me ha parecido la mejor de todas que hemos escuchado. Impuesto del 100% a compradores extranjeros. Sí, dicen un montón de medidas que muchas veces anuncian y no van a ir a ningún lugar. Este quizá va, pues bueno, generará unos efectos que son complejos de medir. Creo que matizan que es fuera de la Unión Europea. Creo que hay cierta lógica de cómo lo quieren hacer, pero creo que no tiene ni pie ni cabeza. Al mercado de UK, o sea, de Reino Unido, le afecta. Pobre, sí. Porque ellos se bajaron del barco. Decisiones que tomaron también ellos, ¿no? Sí. Vale, pues nada, quería tener esta pequeña... Porque es que es algo que creo que está súper sesgada la información que se nos da. ¿Vosotros qué opináis? Yo opino prácticamente lo mismo que tú. Yo creo que no se le pueden poner diques al mar, quiero decirte. Creo que es un modelo que se regula automáticamente. Es lo que comentábamos antes. Son matemáticas. O sea, creo que lo decías tú también, hay muchas haciendas, iba a decir, muchas antiguas viviendas que pertenecen a nuevos propietarios que no están disponibles en el mercado, pero también por la desconfianza que supone el tema de la ocupación, el tema de el endeudamiento. Creo que es la pescadilla que se mueve la cola y creo que hay que introducir poco a poco medidas, pero que tengan un denominador común, que es el poder adquisitivo. Vuelvo a lo mismo. O sea, creo que es lo primordial en este país que se debe hacer. Al final, en este tema, creo que hay un problema de de desalineamiento de incentivos. Es que inmediatamente cuando metes ayudas, los que controlan el mercado, los oligarcas del mercado, saben que esas ayudas se les estás dando a la gente que lo necesita. Entonces van a subir el precio 200 euros más, por decir. Es muy complejo, ¿no? Hay muchos factores. Para mí, el que más me ha sorprendido dentro de la industria, después de aprender un poco, es, de nuevo, cuánto me cuesta crear una casa, ¿no? Imagínate que fuera un propietario. O sea, para invertir en una propiedad de 250.000 euros, primero tengo que pagar un ITP en Valencia al 10%, pero imagínate que no soy yo, que soy una persona que la quiere comprar a nivel personal. Para tener ese capital, luego tengo que reformar a lo mejor, pagar el 21% de IVA. Por otro lado, para llegar a generar esa riqueza, he tenido que pagar o muchos impuestos de sociedades, más impuestos de empleados, o me ha tenido que pagar a mí como empleado una barbaridad para poder ir acumulándola. ¿Cuánto fácil sería si hubiera menos trabas que se pudiera generar oferta más barata? Claro. Yo creo que es muy difícil, de nuevo, es un tema muy complejo, no tengo ni siquiera el expertise completo, pero es la opinión que veo que me sorprende mucho dentro del sector. Sí, o sea, al final es lo que dice Andrés. Si tú a la gente le permites tener incentivos, todo va a mejorar. O sea, si tú permites a inversores crear viviendas más baratas, invertir en viviendas que les vayan a reportar beneficio con un precio menor para el inquilino, va a ocurrir. Si tú permites que los promotores inmobiliarios construyan, van a construir porque es su actividad y porque es con lo que ganan dinero. Y llegará el momento en el que pues, la gente pueda comprarse una vivienda porque la oferta sea mayor, haya menos competencia a nivel de compradores, haya menos competencia y la gente pueda acceder a una vivienda más asequible, alquileres más reales con nuestro poder adquisitivo. Entonces, al final, si dejas que la gente que maneja los recursos y el capital lo invierta en su actividad, que es la construcción o la restauración de viviendas para ponerlo al acceso de inquilinos, es que va a ocurrir que llegará un punto que habrá las suficientes viviendas como para cubrir toda la demanda que hay. La clave es que se mueva el dinero. Y déjame hacer una última pregunta. Okay. ¿Vale? Hubo un vídeo súper viral que seguro que lo habréis visto. No, creo que no lo has liado tanto. Era un promotor era un vendedor de inmuebles, de estos vídeos que se hacen en Instagram y que son súper virales, ¿vale? Era una vivienda en Madrid, 26 metros cuadrados, un desván. Un ático. Sí, un ático, exacto. Que es así con el techo Claro, hay que decir que hay mucha de esa gente que lo hace muy bien los vídeos esos. Claro. A veces estoy enganchado en el algoritmo. Alimentanos, cuéntanos tu opinión. No, pues hay gente del sector pues que quizás no se para a pensar que está vendiendo ya en un punto, pero bueno, si hay gente que lo compra es complejo. Para mí creo que tendría que tener unos niveles, eso sí que hay que intervenir, lo que es una decencia de una propiedad, lo que es decente vivir y tratar de... Pero bueno, lo dicho, hay gente que tiene menos recursos o que quiere encontrar una solución, pero estos vídeos en concreto me hacen gracia y hay gente que lo hace muy bien y hay otra gente que... Sí, bueno.
Sí, Bueno, pues última es un tema complicado, el de la vivienda, que Sí. esperemos que con las decisiones correctas a nivel administrativo y a nivel de privado, de inversores, consigamos llegar a una solución óptima para las generaciones que vienen. Y pues nada, vamos a pasar a la última sección Vale. del podcast, en la cual pues con el fin de hacer crecer nuestra red de contactos y poder traer gente tan interesante como tú, pues siempre le pedimos a nuestros invitados que nominen a alguien de su red de contactos para que venga a este podcast y obviamente pues detrás de las cámaras que nos ayudes un poco a contactarle y a engañarle para que venga aquí. Vale, tengo a alguien en mente que creo que puede ser muy interesante. Es Javier Sánchez, Javier Sánchez Caballero, gran amigo mío de toda la vida, del mismo barrio que yo, cofundó Bromi, la empresa que os he comentado antes conmigo. Tuvo una empresa dentro del ecosistema que tenemos aquí en Valencia que no tuvo éxito, así que os puede contar ese fracaso. Y ahora tiene una startup que está teniendo un éxito brutal. Es una persona muy feliz, muy contenta, que os puede contar un montón de anécdotas, así que voy a decirle que... Genial. una. Muchas vale, gracias. pues ya lo añadimos a la lista, uno más. Sí, Ya poco a tenemos- poco vamos a ir creciendo y llegando a más gente. Y bueno, ya para finalizar, creo que esta charla ha sido súper fructífera y creo que ha sido súper amena. Gracias por tenerme aquí. Exacto, te agradecemos que te hayas pasado por este espacio y creo que la gente lo va a agradecer las opiniones totalmente neutras No me he mojado, ¿no? que se han dado aquí. Así que nada, espero que hayáis podido disfrutar de esta charla. Volvemos cada lunes, ¿no? Os podéis Sí, ver. cada y lunes poco más. un nuevo episodio y bueno, pues también nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que son principalmente TikTok e Instagram. Los tendremos todos los enlaces en la descripción. Y nada, pues nos vemos la semana que viene con otro episodio. Un placer, chicos. Y bueno, quien me quiera buscar y pedir ayuda o lo que sea por LinkedIn, y ahí ya me pueden encontrar. Dejaremos también el LinkedIn de Exacto. Andrés para que podáis contactarle con cualquier inquietud que tengáis. Y nada, un placer, Andrés. Muchísimas placer, gracias chicos. por tenerte. Muchas gracias, Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.